¿Escuchaste alguna vez esta frase? Una vez salvo, siempre salvo. Es el eslogan preferido de muchos cristianos que hoy viven confiados, demasiado confiados, en que su salvación ya está garantizada. ¿Por qué? Porque en algún momento de sus vidas aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Levantaron la mano en una campaña evangelística, dijeron una oración con los ojos cerrados y tuvieron un momento de fervor emocional en una comunidad protestante. Y desde entonces, según ellos, ya está. Cielo garantizado, pecados pasados, presentes y futuros, todos perdonados. Todos. Vida eterna asegurada. ¿Y qué pasa si mañana abandonas la fe? Bueno, te dicen, en ese caso nunca fuiste salvo de verdad. Maravillosa lógica circular. Si perseveras es porque fuiste salvo y si no perseveras es porque en realidad nunca lo fuiste. Una forma brillante de nunca tener que admitir que alguien perdió la salvación. Ahora, ¿quién enseña esto? ¿Todos los protestantes? No, obviamente no. Esto lo enseñan los calvinistas, no los arminianos. O sea, ni entre ellos se ponen de acuerdo en algo tan básico. Una doctrina que supuestamente es clarísima en la Biblia, pero que en 500 años no logró unificar a todos los que dicen seguir sola escritura. Y el desacuerdo acá no es sobre un tema menor, es sobre si podés irte al infierno o no. Estamos hablando de la salvación eterna del alma. Y aún así, dentro del protestantismo, cada uno interpreta lo que quiere, como con todas las cosas. Ahora bien, ¿qué es lo que creen los calvinistas específicamente? Ellos dicen que el que es salvo lo es porque fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, que Dios escogió a algunos para el cielo y a otros, bueno, mala suerte. Que esa elección es incondicional y que cuando Dios regenera a alguien, le perdona todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Sí, futuros también. Aunque ese alguien después se convierta en un corrupto, asesino, adúltero, apóstata, Dios ya lo perdonó. Él sabía que iba a hacer esas cosas y Él lo perdonó de antemano. Y citan entonces Filipenses 1:6 como prueba. El que comenzó en ustedes la buena obra la llevará a término hasta el día de Cristo Jesús. Perfecto. Yo ese mismo versículo lo usé en otra serie para hablar del purgatorio. Esa obra que Dios completa es la santificación del alma, incluso después de la muerte. Pero los calvinistas lo usan para afirmar que todo aquel que fue regenerado ya tiene garantizada la gloria celestial sin importar cómo viva después. Y si alguien cae, si deja la fe, si vive en pecado, otra vez la respuesta mágica es que nunca fue salvo. Conclusión, nadie puede estar 100% seguro ahora de si es realmente salvo, porque ¿quién puede saber si va a perseverar? ¿No es cierto? ¿Quién sabe el futuro? ¡Bravo! La doctrina de la seguridad eterna de la salvación acaba de autodestruirse. Porque lo que parecía ser una certeza reconfortante termina siendo una eterna duda. ¿Y si yo soy uno de esos que cree ser salvo pero que no lo es? O sea, sin quererlo, te volvés a la teología católica. Salvación como proceso, necesidad de perseverancia y posibilidad real de condenación. Y todavía no leímos ni un solo versículo, ¿eh? Así que hoy acá en Catolicismo sin filtro te voy a mostrar que esta idea de una vez salvo, siempre salvo es una ficción protestante, una falsedad peligrosa y sobre todo una herejía antibíblica. Vamos a ver con la escritura en la mano cómo el mismo Cristo, los apóstoles y todo el Nuevo Testamento niegan esta doctrina moderna. ¿Cómo que moderna? Me dirá alguno. Esa doctrina es fundamental para la Reforma Protestante. Bueno, sí, es verdad. Pero comparando con los 21 siglos que el cristianismo ya tiene, algo que aparece en el siglo XVI es bastante moderno, ¿no te parece? Así que hoy esto no va a ser cómodo y no va a ser ecuménico, pero va a ser la verdad. Durante siglos te vendieron una historia distorsionada. Te dijeron que Roma cayó, que la iglesia se corrompió, que la verdad estuvo perdida hasta que un monje alemán la redescubrió.
Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo eso es falso? Bienvenido a Catolicismo sin filtro. Aquí no endulzamos la verdad, aquí desarmamos mitos, exponemos mentiras y restauramos la historia como realmente fue. Ahora que ya desactivamos esta fantasía calvinista de la seguridad eterna, vamos a pasar a lo más importante. ¿Qué dice la Escritura? Porque si sos protestante y decís seguir sola Escritura, esto debería dolerte un poco. Vamos a Gálatas 5, versículo 4. Dice, ustedes, los que buscan ser justificados por la ley, han roto con Cristo, han caído de la gracia. ¿Han caído de la gracia? Pablo, ¿vos no fuiste al seminario reformado? Eso no se puede decir. La salvación no se pierde, Pablo. Estás siendo arminiano, Pablo. Te estás volviendo católico, Pablo. Pero ahí está claro, directo, irreformable. No dice nunca fueron salvos, ¿eh? No, dice estaban en Cristo y ahora están fuera. No hay escapatoria semántica, ¿eh? No hay forma de salvar esto. Hebreos 6, versículos 4 al 6. Dice, porque es imposible renovar para el arrepentimiento a los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, saborearon la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y cayeron. Paremos acá. ¿Esta gente era salva, sí o no? Porque el autor de Hebreos los describe así. Fueron iluminados por el bautismo, gustaron el don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo, saborearon la palabra de Dios, experimentaron los poderes del mundo venidero y después cayeron. Ahora, si a eso le llamas no regenerado, entonces te hago una pregunta muy simple. A vos protestante reformado, ¿cómo sabes si vos hoy sos salvo? Si alguien bautizado, que ha recibido el Espíritu Santo, que fue nutrido con la palabra, que fue tocado por lo sobrenatural, cae y vos decís que ese nunca fue salvo, entonces no tenés ninguna forma de decir que vos lo sos ahora. Ninguna. Es más, el texto no puede describir más de cerca a un verdadero creyente. Y si eso no es perder la salvación, entonces la categoría perder la salvación no existe, como vos pretendés que no exista. Pero para decir algo así tenés que ser muy deshonesto intelectualmente, ¿no te parece? Muy deshonesto. Pero si Hebreos 6 no te fue suficiente, el capítulo 10 remata. El que viola la ley de Moisés muere sin misericordia. ¿Cuánto mayor castigo pensás que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto con la que fue santificado y ultraja al Espíritu de gracia? Vamos por partes. No dice parecía estar santificado. No dice se había portado como si estuviera santificado. No, dice fue santificado por la sangre del pacto, por la sangre de la alianza, por Cristo mismo. ¿Y qué hizo? Pisoteó al Hijo de Dios, ultrajó al Espíritu Santo, cometió apostasía abierta. ¿Y sabes qué dicen los calvinistas? Bueno, es que esa santificación entonces no era verdadera. Bueno, perfecto entonces. ¿Cómo sabes que la tuya sí lo es? Porque si alguien que fue santificado por la sangre de Cristo puede terminar condenado, tu teología acaba de implosionar. Además, los calvinistas suelen decir que la muestra visible de una regeneración verdadera es un proceso de santificación creciente y continuo. Bueno, Hebreos 10 te presenta a uno que ya estaba santificado y apostató. Primera de Corintios 10, 12. Dice, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Pablo, otra vez Pablo, arruinando tu sistema con una sola frase. ¿Por qué advertirle a alguien que cree estar firme si en realidad no puede caer? ¿Qué sentido tiene la advertencia si no hay riesgo? Ah, cierto, porque sí puede caer, porque sí hay riesgo. Porque la salvación sí se puede perder. Juan 15, versículo 6. El que no permanece en mí,
es echado fuera como rama y se seca y lo recogen y lo echan al fuego y arde. ¿Escuchaste? El que no permanece no dice el que nunca estuvo en mí, dice el que no permanece en mí. O sea, estuvo, formó parte, era rama, pero no perseveró. Y terminó quemado, en el fuego del infierno, no en el fuego del amor, ¿eh? No, terminó condenado. Romanos 11:22. Este es un pasaje que siempre me molestó cuando yo era calvinista. Dice: considera pues la bondad y la severidad de Dios, severidad con los que cayeron y bondad contigo si permaneces en su bondad, de lo contrario también vos serás cortado. ¿Y a quién le habla Pablo? ¿A los paganos? No, a los cristianos injertados en el pueblo de Dios. Y les dice, si no permanecen, los cortan. No dice, si no permanecen, nunca fueron injertados. Dice, vos también podés ser cortado. Así que si estás en Cristo, pero no permaneces, te arrancan. Fin. Apocalipsis 3:5 dice, el que venza será vestido de blanco y no borraré su nombre del libro de la vida. Si hay una promesa de no borrar a quien vence, es porque sí se puede borrar a quien no vence. Y para que algo se borre, primero tuvo que haber estado escrito. Conclusión, según este pasaje, habría nombres escritos en el libro de la vida que podrían ser borrados. La posibilidad está. Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y por si te quedaba alguna duda, no es el que empezó, no es el que se emocionó, no es el que lloró en un retiro evangélico y firmó una tarjeta de decisión por Cristo. Es el que persevera hasta el fin. Todo lo demás es relato. Filipenses 2:12. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. No dice, disfruten tranquilos que su salvación eterna está asegurada. No dice, relájense, ya está todo hecho. No, dice, trabajen, ocúpense. Con temor, con temblor, ocúpense. ¿No era que ya estaba todo asegurado? ¿No era que Dios completa la obra que empezó? Sí, pero no sin vos. Con tu cooperación, con tu perseverancia, con tu libertad. Así que ahí lo tenés. La Biblia que tanto dicen seguir no solo no enseña salvo siempre salvo, lo refuta brutalmente. Y cada vez que un calvinista intenta escapar de estos textos, termina cayendo en su propia trampa. Porque si el que cae nunca fue salvo, entonces nadie puede estar seguro de serlo. Y su doctrina de seguridad eterna se convierte en una eterna inseguridad disfrazada de certeza. En otras palabras, la Biblia es católica y es la Iglesia quien tiene el poder, la potestad de explicarla y enseñarla infaliblemente como madre y maestra de todos los cristianos. Y si sacás a la Biblia de su hábitat natural, terminás diciendo pavadas. Tu alma, si no perseveras, no se salva. ¿Querías la verdad? Acá está, sin filtro. Ahora, si venís de una comunidad evangélica separada, o si simplemente consumís contenido reformado en YouTube, es probable que ante todo lo que acabas de ver, te estés agarrando de una tabla de salvación textual. Y esa tabla suele tener forma de un versículo muy famoso. Juan 10, 28 a 29. Algunos van a Juan 6, pero este es el que más se cita. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es más grande que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Listo, caso cerrado. ¿Ves? Nadie puede arrebatarnos de su mano. Salvación segura, salvo siempre salvo, está garantizado. Momentito, macho, momentito, lee bien. Jesús está hablando de ovejas. ¿Y cómo describe él a sus ovejas? En el versículo anterior, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y me siguen. O sea, que las ovejas son aquellas que escuchan a Cristo, reconocen su voz, lo siguen y permanecen en él.
Y a esas nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Nadie puede quitarles la vida eterna mientras sean ovejas. Pero si dejan de escuchar, si dejan de seguirlo, ya no son ovejas. Jesús no dice, aunque se vuelvan lobos, igual me los llevo al cielo. Y tampoco dice, aunque se alejen, aunque se enfríen, aunque caigan en la apostasía, siguen estando seguras. No. Dice, mis ovejas me siguen. La condición está implícita. Y si dejas de seguirlo, te salís vos solo de su mano. No es que alguien te arrebata, sos vos el que salís caminando solito por propia voluntad. Otra joya que se repite mucho es, Dios siempre completa la obra que comienza. Y citan Filipenses 1:6, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará o la llevará a término hasta el día de Cristo Jesús. Genial. Ese versículo lo usamos nosotros también para demostrar el purgatorio. Pero no significa que Dios te arrastra al cielo contra tu voluntad. Significa que Dios es fiel si vos no lo rechazás. Y si lo rechazás, Él no va a violar tu libertad. Él te deja ir, como el padre del hijo pródigo. ¿Y sabés qué otra cosa completa Dios? La obra de santificación, incluso después de la muerte. A eso lo llamamos purgatorio, por cierto. Romanos 8, 38 a 39 dice, ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo futuro podrá separarnos del amor de Dios. Esto también lo citan. Y de nuevo, es cierto, nada nos separa del amor de Dios, nada desde afuera. Pero vos sí podés separarte desde dentro. Vos podés decirle a Dios, no te quiero más, ya no quiero tu gracia, prefiero mi pecado. Y Él te ama, sí, pero no te obliga. El amor de Dios permanece, pero eso no te salva automáticamente si vos lo rechazas con tu vida. Y por supuesto, la objeción final, la gran trampa retórica, bueno, si se perdió es porque nunca fue salvo de verdad. Ahí es donde ya no se discute con honestidad, ¿viste? Porque te presentás a un tipo que fue bautizado, que fue regenerado, que fue santificado, que fue lleno del Espíritu Santo, que fue transformado por la gracia y cometió apostasía, y tu respuesta es, nunca fue salvo. Bueno, entonces, ¿quién puede saber que lo es ahora? Volvemos a la misma pregunta. ¿Vos, tu pastor, tu líder? ¿Quién garantiza que dentro de 10 años no vas a caer vos también? Ah, cierto, porque si caes es que nunca lo fuiste. ¡Bravo! Inventaste una doctrina en la que nunca podés perder la salvación, pero tampoco podés saber si alguna vez la tuviste. En resumen, te convenciste de que la única forma de saber si estás salvo es morir en gracia, morir fiel. Y eso, querido hermano separado, es teología católica 100%. Así que no alcanza con repetir frases bonitas como nadie me arrebatará de su mano o Dios completa lo que comienza. Sí, todo esto es verdad. Pero la Escritura entera está gritando que la salvación es un camino que se puede abandonar y que depende de perseverar hasta el fin. Y si tu teología necesita reinterpretar o directamente ignorar media Biblia para sostener una idea reconfortante, entonces ya no estás siguiendo a Cristo, no estás siguiendo su palabra. Estás siguiendo una ideología moderna inventada en el siglo XVI y vendida como evangelio. El verdadero evangelio te exige lucha, fidelidad, obediencia y no te promete comodidad, pero te promete vida eterna si perseveras hasta el fin. Una nota importante aquí. Sé muy bien que todo calvinista serio rechaza la idea de que una persona pueda vivir en pecado y ser salva. Porque junto con la doctrina de la seguridad eterna del creyente también tienen otra, llamada la evidencia de la salvación.
Para ellos, el hecho de que una persona viva como un no regenerado sería evidencia de que la persona nunca fue salva para empezar. Está bien, concedo, pero eso no remueve la objeción. Vos conocés tu corazón, vos sabés que hoy mismo, aunque te dé pudor decirlo, te sentís capaz de abandonar a Cristo. Vos sabés que aunque tengas esa seguridad teórica por causa de una teología inculcada, la evidencia de tu corazón te demuestra que si no te cuidas y permaneces en la gracia, rápidamente te irías por el camino equivocado. Yo sé que esa realidad de tu corazón te atemoriza. Yo lo sé. Yo fui calvinista también. Yo estuve ahí. Yo sé que por un lado tenés la teoría, pero que cuando mirás adentro, ves que la práctica te grita en la cara. En realidad no perdiste la capacidad de abandonar a Cristo. Si hoy quisieras, podrías hacerlo. Y eso significa que si no cuidas cómo vivís, te podés alejar, te podés enfriar, te podés perder. Aunque tu teoría te diga lo contrario. Sé que esa no es una teoría que te atreverías a probar en la vida real. Así que, reiterando lo que dije hace un ratito, inventaste una doctrina en la que nunca podés perder la salvación, pero tampoco podés saber si alguna vez la tuviste. Te convenciste de que la única forma de saber si estás salvo es morir fiel, morir en la gracia, morir en obediencia a la palabra de Dios, y que para hacer eso tenés que ocuparte de tu salvación con temor y temblor. Y eso, querido hermano separado, es teología católica 100%. Es lo que la iglesia viene enseñando desde hace 21 siglos ya. Dieron toda una vuelta gigante de 5 siglos haciendo malabares teológicos para terminar afirmando, con distinto vocabulario, la teología de aquella iglesia contra la que protestan y de la cual se separaron hace 5 siglos. ¡Qué ironía! Así que ahí lo tenés, versículo tras versículo, doctrina tras doctrina. Y todo el Nuevo Testamento gritándote lo mismo: la salvación se puede perder. No porque Dios falle, no porque su gracia no alcance, sino porque vos, con tu libertad, con tu pecado, con tu soberbia espiritual, puedes decirle que no. Y lo peor de todo, es que hay millones de personas en estas comunidades separadas, autodenominadas iglesias evangélicas, que caminan tranquilas hacia la condenación, creyendo estar seguras. Porque un día dijeron una oración, se emocionaron en un retiro o repitieron una fórmula mágica y creyeron que eso era todo. Pero no. Cristo no te prometió una garantía automática, hermano. Él te prometió una cruz donde morir y vida eterna si llegas al final. Así que, si después de ver todo esto todavía repetís salvo siempre salvo, tenés que hacerlo con así, mira, con la Biblia cerrada y con la conciencia bien anestesiada. Ahora bien, si este video te incomodó, perfecto, porque la verdad incomoda antes de liberar. Y esto recién empieza. En el próximo episodio de esta serie vamos a mostrar que los primeros cristianos, los padres de la iglesia, especialmente los padres apostólicos, algunos de ellos que conocían a los apóstoles, tampoco creían en esta doctrina. No solo no era parte de la fe apostólica, sino que la habrían considerado una herejía peligrosa. Así que te invito a que te suscribas ahora mismo al canal, que actives la campanita y que compartas este video con ese amigo que anda demasiado confiado en su salvación asegurada. Porque si esto le puede abrir los ojos, aunque sea a uno solo, valió la pena. Nos vemos en el próximo capítulo, acá en Catolicismo sin filtro.